Nosotros empezamos a trabajar hace un tiempo atrás con este proyecto y hace un año recibió financiamiento de Conciencia para combinar esta idea, esta hipótesis que tenemos con un componente nuevo, digamos, que es la inteligencia artificial, que no es mi campo, es una colaboración con la Universidad de Chile y por lo tanto vamos a intentar modular, ahorita les voy a contar de qué se trata, pero vamos a intentar modular algunos componentes de biomateriales para poder obtener nuevos biomateriales sintéticos. Eh, bueno, eh, para aquellos que no son de la universidad, me dicen que hay algunos visitantes, ¿no? De la OPC. Nosotros aquí en el departamento de bioingeniería tenemos principalmente dos especialidades, ¿no? La especialidad de biomedicina y biotecnología. Y el estudiante, pues, lleva una u otra de acuerdo a los selectivos, a los cursos selectivos que seleccionas para tener una u otra especialidad. La biotecnología es básicamente producción de compuestos y alguien que quiere trabajar en un laboratorio. Y la biomedicina está diseñada producción de prótesis y apoyo en ingeniería clínica, básicamente. Entonces, cuando estamos hablando un poco de las áreas y lo que estamos trabajando actualmente en el departamento son principalmente tres cosas. Hay muchos proyectos en prótesis, varios proyectos en biología sintética, ahorita les cuento qué es lo que se está haciendo, y hay bastantes proyectos que se han intentado en microfluidica, que están divididos en los trabajos que se hacen entre el laboratorio 503 y 504. Todos muchos de ustedes han participado en unos proyectos, o están familiarizados con algunos de los proyectos que se desarrollan. Entonces, en nuestro caso, los biomateriales son importantes porque la biotecnología puede diseñar nuevos biomateriales, pero es una manera de interactuar con la otra área de nuestra especialidad, que es la biomedicina, que implementa dispositivos nano, detectores o también dispositivos que pueden ser usados como implantes. Actualmente, por ejemplo, hay muchas tesis de biomateriales, hay bastantes tesis de biomateriales. Entonces, en una primera experiencia, siempre cuando trabajamos con biomateriales, los escogemos por cierta propiedad. Por ejemplo, aquí hace un tiempo estaba involucrado en un proyecto, trabajaba este polímero, la esporopolenina, es un polímero que forma parte del polen de las plantas y se conoce como el material más resistente del planeta, ¿no? De hecho, los granos de polen pueden sobrevivir milenios sin ninguna alteración y luego incluso pueden germinar, ¿no? Algunos granos de polen se han fosilizado, incluso están todavía bioactivos, ¿no? Sus ácidos nucleicos se encuentran bioactivos y pueden germinar. Sí, sí, saben las abejitas, el polen, ¿de acuerdo? ¿No? ¿De acuerdo? ¿No? ¿Qué es el polen? A lo mejor sea mejor, ¿no? El polen es el órgano reproductivo masculino de las plantitas, ¿no? Plantita cuando la vas a cruzar, está en la flor el óvulo, pero necesita recibir el polen, ¿no? ¿Quién lleva el polen? La abeja maya. Lleva el polen. Entonces, el polen tiene que tolerar condiciones muy adversas, ¿no? Temperatura, desecación. Entonces, la recubierta del polen está formada por este polímero muy resistente. Entonces, el proyecto en el que estaba trabajando involucraba producir esporopolenina en células, ¿no? En células in vitro, para producir biomateriales ultra resistentes, para usar incluso fuera del planeta, cosas así. Entonces, siempre eliges un material por alguna propiedad que te interese. Entonces, nosotros empezamos a trabajar un poco cuando llegamos al departamento, ¿no? A ver qué están haciendo. Implantes digamos, es un interés bastante importante de varios colaboradores, ¿no? Por ejemplo, Cleveland Clinic tenía el interés de trabajar en implantes que se utilizan para cirugía. Una de las ideas que se tenía en esos entonces es utilizar implantes para las cirugías de hernia.
porque había problemas de biocompatibilidad. Entonces, y también algo súper importante que siempre se trabaja son los hidrogéneos. Entonces, implantes, perdón, materiales que pueden ser usados sin implantes, implantes sí, de interés quirúrgico, ¿no? Es decir, invasivos, ¿no? Invasivos, y hidrogeles que se utilizan para los famosos, se han escuchado los wearables, ¿no? Voy a hacer un wearable es muy popular, ¿no? Entre los estudiantes, diseñar algo de esto. Entonces, ¿cómo se diseña alguno de estos materiales? Ya sea un implante o ya sea un dispositivo dérmico superficial, ¿no? Se diseña. Primero tienes que elegir los materiales, o sea, elegir cuál es la composición. Principalmente son de dos tipos nada más, no puede ser solo de dos tipos. ¿De qué tipo pueden ser? O son a base de A o B. No hay otro. ¿De qué tipo pueden ser? Bueno, los materiales que normalmente se utilizan para con estas propiedades que tienen, como se dice, que tienen memoria, que se pueden cambiar de forma por temperatura, etcétera, pueden ser a base de proteínas o de carbohidratos. A veces tienen componentes poliméricos sintéticos también, pero la biocompatibilidad busca que sean, digamos, de origen proteico y que traten de mimetizarse con su entorno. Entonces, ahí viene un poco la idea de que vamos a hablar ahorita. Entonces, adicionalmente también hay mucho interés por biomateriales que se utilicen como estructuras, ¿no? Y aquí es otra idea interesante, ¿no? Entonces, seguro han escuchado hablar de los biomateriales degradables que están muy de moda, ¿no? Y provienen de diferentes orígenes. Uno de ellos es de la degradación enzimática de hongos, la materia celulosa. El rastrojo celulósico que puede salir de alguna industria, ¿no? La industria de la caña de azúcar, por ejemplo. Los hongos lo atacan en la naturaleza y lo degradan, es decir, lo regresan al sistema. ¿Qué hace el hongo? Empieza a producir lo que se llama exoenzimas, ¿no? Secreta enzimas y degrada ese material y lo desbarata y hace una especie de matriz. Esa matriz puede ser moldeable y hay diferentes ya métodos que se utilizan. Entonces, esta es, digamos, la producción de un material utilizando unas enzimas. Normalmente se utiliza un hongo vivo para hacer. Y finalmente nosotros también nos hemos enfocado en trabajar con virus para poder diseñar nuevos biomateriales. Por eso hace poco organizamos un congreso bacteriófago, ¿no? Que son virus que tienen un interés importante en diferentes campos, entre ellos la producción de nuevos biomateriales, ¿no? Entonces hicimos un evento. Los bacteriófagos son virus patogénicos de bacterias, pero por su forma principalmente que es filamentosa, puedes colocarle sustancias que hagan polimerizar a estos filamentos. Y puedes tener una malla, una estructura, y por la gran diversidad de formas que tienen, pues son bien apreciados para hacer matrices. Porque básicamente son proteínas, son estructuras, nanoestructuras proteicas. Hace poco, cuando se anunció el ganador del Premio Nobel de Química, ¿no? No sé si vieron cuando estaban anunciando los premios Nobel, pero hace poco se anunció el ganador del Premio Nobel de Química, que fue el doctor David Baker. Fueron dos grupos, ¿no? David Baker, eh, que diseñó el sistema de Rosetta, que es básicamente producir proteínas que hagan una función. Por ejemplo, si quieres bloquear al ingreso del COVID, él diseñó proteínas que se unen a su superficie. O sea, es súper importante su trabajo, le dieron el premio Nobel, junto con los investigadores que diseñaron AlphaFold. Es inteligencia artificial que diseña nuevas proteínas. Entonces, son dos estrategias desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista computacional matemático. Por eso ganaron el premio Nobel de Química. Y una vez en sus charlas, que ya está en YouTube, ¿no? Del premio Nobel, hablaba un poco de las estructuras de los virus y cómo se pueden utilizar para producir diferentes tipos de cosas. Entonces nosotros aquí empezamos a trabajar ya hace 2 años en esta línea de investigación.
Y una de las cosas importantes que hablamos y que estábamos mencionando al inicio era los materiales que puedan servir para ciertos fines. Y en este caso, en este seminario, me voy a enfocar un poquito a hablar de aquellos materiales que se puedan utilizar para implantes invasivos, ¿no? Para implantes para necesidades quirúrgicas. Cuando estábamos hablando de este tipo de implantes que se utilizan en cirugía, el objetivo principal es que sean súper biocompatibles, por ello necesitan tener componentes similares a los tejidos donde van a ser utilizados, ¿no? Normalmente un tejido está conformado por una malla que tiene una serie de proteínas y vascularización que permite alimentar a las células, el parénquima que está en la parte superficial. Entonces, esta arquitectura permite que el tejido pueda crecer. Entonces, cuando se origina un tejido nuevo, por ejemplo, cuando se da una herida y hay daño al tejido, la organización tiene que regresar a esta misma arquitectura. Entonces, cuando ocurre una cirugía, que es un evento de ruptura de tejido, este reemplazo tiene que lograrlo una matriz muy parecida, ¿no? Muy parecida a esto que le dé soporte y nutrición a las células. Por ejemplo, en este caso, la matriz basal que lleva la vascularización y la energía a los tejidos se llama matriz extracelular. Es como los cimientos de un tejido. Y sobre ella empiezan a crecer las células. Este, digamos, es un poco el paradigma de la carne de laboratorio. No sé si han escuchado de qué es eso, ¿no? Carne de laboratorio. O sea, para evitar utilización de animales y consumo de energía, produciendo vacas, etcétera. La hipótesis es que se puede producir utilizando células, carne de laboratorio. Pero el problema de esa tecnología hasta el momento es la estratificación. El tejido no se puede estratificar, es decir, las capas de células que le dan apariencia a un tejido, que lo que consumimos es músculo. Entonces tiene que tener un estrato. ¿Cómo se da el estrato? O sea, las varias capas. Solamente se van a dar cuando haya una matriz de soporte que dé nutrientes a ese tejido y se forme un parénquima, ¿no? Entonces, ese es el problema que tiene. Si se pudiera diseñar una malla que dé soporte, eso sería un gran desarrollo tecnológico porque se puede utilizar para diferentes fines, ¿no? Se puede utilizar para implantes de quemadura, se puede utilizar para estos andamios, para lo que se llaman las biotintas, ¿no? ¿Qué es una biotinta? Es cuando se imprime tejido que mezcla un material o una matriz en combinación con las células. Y le puedes dar forma. Imagínate que imprimas una oreja y la puedas utilizar inmediatamente en un implante. Entonces, este tejido, para que ocurra eso, para que ocurra esta forma, esta estratificación, necesitas un soporte, un andamio. Y ese andamio es la matriz extracelular. Y bueno, pues la matriz extracelular tiene componentes. Todos estos tejidos poseen esta arquitectura. Tienen una matriz que lleva los nutrientes y luego la estratificación celular. Entonces, una cosa fascinante es que en esta matriz yace gran parte de la arquitectura mecánica del tejido. Entonces, si ustedes tocan acá su orejita, no es igual al cartílago de la nariz. Hay diferentes texturas. ¿Qué da esa textura? ¿Creen que dé esa textura, esas diferentes texturas? Los componentes extracelulares. Correcto, claro, componentes extracelulares, ¿no? Bueno, entonces, uno de los componentes más importantes son las proteínas que dan esa flexibilidad. Entonces, los implantes muchas veces tienen problemas de compatibilidad. Para solucionarlos, pues tenemos que aumentar la compatibilidad. Y para ello, nosotros nos trazamos la idea de nos dimos a la tarea de primero estudiar un poco las composiciones de los implantes actuales en cirugía. En realidad, combinan polímeros sintéticos con
componentes naturales, ¿no? Entonces, para simular esta estructura, ¿no? En matrices extracelulares, la composición de proteínas con polímeros, y principalmente tiene dos componentes, el colágeno y la elastina, ¿no? Entonces, el colágeno y la elastina son dos de los componentes principales que le dan esas diferentes propiedades mecánicas a los tejidos. ¿Por qué el colágeno y la elastina ofrecen esas propiedades? El colágeno tiene hasta 30 diferentes tipos de proteínas que se agrupan en familias. Entonces, todas esas familias se combinan para darle diferentes texturas. Entonces, nosotros empezamos a pensar cómo podemos hacer eso, ¿no? Podemos producir, por biología sintética, podemos pedirle a una bacteria que nos produzca colágeno. Y también podemos pedirle a una bacteria que nos produzca elastina, ¿no? ¿Correcto? Entonces, pero la pregunta es cómo las combinamos para pues, poder tener algo parecido a lo que estoy mostrando acá, que es la matriz extracelular. O sea, ¿cómo hacemos para que podamos combinarlo? Entonces, hay diferentes métodos. Pues uno de ellos es una fusión química. El colágeno tiene una propiedad muy particular. Es una proteína que tiene una estructura de repetidos. Tiene tres motivos de aminoácidos que se repiten en bloques. Y ese bloque me permite hacer que la proteína tenga forma de fibra y que dé ciertos giros, ¿no? Ciertos giros. Y esos giros, luego de una modificación post-traduccional, crea lo que se llama las hidroxiprolinas. Los residuos de prolinas se entrelazan y forma una especie de hélices con una resistencia bastante fuerte. Y cuanto más fibras haya, pues hay más resistencia, hay más tensión. Pero se depende de la formación de hidroxiprolinas en la naturaleza, es decir, hablando de el colágeno humano. Y la elastina, pues es una proteína que su función principal es entrecruzar estas fibras para darle bastante más flexibilidad. Okay. Entonces, teniendo estas dos componentes, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿podremos hacer un hidrogel al combinarlos? Y bueno, hay diferentes métodos, pero consideramos un método bastante interesante, que es utilizar péptidos que espontáneamente se unan, ¿no? Eso se llama enlace isopeptídico. El enlace isopeptídico son dos péptidos que en la naturaleza, cuando los juntas con proteínas, se unen. Catalizan una reacción covalente y se unen. Entonces, esa catálisis se llama catálisis de enlaces isopeptídico. Entonces, sabiendo esto proviene de una estrategia de una bacteria para colonizar células. La bacteria lo que hace para colonizar es normalmente adherirse a la superficie de las células utilizando un enlace isopeptídico. Entonces, lo que hicimos es colocar estos motivos de enlaces isopeptídicos en el colágeno y la elastina para que cuando los mezclamos se puedan unir. Ok, entonces le voy a hablar un poquito de estos experimentos que nosotros hemos hecho. Lo que ven aquí es un gel de electroforesis de proteínas. Es un método para separar proteínas que se han producido en algún sistema. Nosotros trabajamos con Escherichia coli. Preparas este gel y es una prueba analítica para observar la composición de proteínas de algo en la mezcla. Pero lo que hacemos nosotros es pedirle a la bacteria que produzca elastina y colágeno y luego analizamos y preguntamos si verdaderamente se han producido. Separando en este gel, hacemos una separación por cargas y vemos los diferentes tamaños. Aquí lo que hemos hecho en este experimento es un ensayo que se llama ensayo de bioconjugación, ¿no? El ensayo de bioconjugación es básicamente colocar dos proteínas precursoras y mezclarlas y luego preguntarte si se ha producido la proteína que es la fusión de ambas. Entonces, esta es una manera de determinar que se ha ocurrido una mezcla. Entonces, para determinar la fusión correcta, esa fusión obviamente es la fusión entre colágeno y elastina, ¿no? Que es lo que queremos, son los biomateriales
Y este trabajo es realizado por estudiantes de pregrado en el marco de su tesis. Entonces, la bioconjugación pues, es un proceso que se da al mezclar estas dos proteínas y el objetivo que nosotros teníamos era combinar de manera sintética el colágeno y el elastina. Para ello tuvimos que hacer unos ensayos de concentraciones molares para hacer más eficiente la reacción. Bueno, entonces, aquí, a este punto, nosotros ya habíamos logrado hacer la bioconjugación, ya teníamos, estaba bueno con estos métodos, pero la pregunta de bioconjugación para nosotros era, ¿cuál sería la concentración ideal para mejorar el proceso de bioconjugación? La concentración ideal de los dos precursores que me van a permitir obtener una mezcla. Entonces, luego de tener estos resultados, planteamos este proyecto para proyecto de Prociencia, donde obtuvimos el financiamiento para poder incorporar un nuevo componente al proyecto, ¿no? Que era, en lugar de hacer muchas reacciones, a lo mejor utilizar herramientas de inteligencia artificial para poder identificar cómo se mejoraba primero las concentraciones para obtener una mejor bioconjugación y luego a lo mejor podríamos incluso explorar si se puede predecir qué se va a obtener, ¿no? Es decir, qué tipo de material se puede obtener. Entonces así empezamos a trabajar en esta tarea. Entonces, como les decía, hay son 30 tipos de proteínas agrupadas en familia. Y el colágeno se divide en cada uno de estos tipos según la necesidad en el tejido. Entonces, se agrupan estos 4 grandes tipos. Y la elastina, como les comentaba, es la fibra que se entrecruza a las fibras del colágeno y le da flexibilidad a los tejidos. Entonces, estos eran nuestros dos componentes para poder trabajar con este sistema. Entonces, lo que nosotros buscamos es mejorar la bioconjugación. Entonces, en el ensayo que les mostré aquí, yo les estoy mostrando cada uno de estos, que son combinaciones diferentes de cada uno de los precursores, son reacciones individuales. Y estas reacciones individuales, pues, se dan en tubos separados, en tubos de ensayo separados. Y ahí vemos qué tan eficiente es cada reacción, de acuerdo a la concentración de los precursores, ¿no? Obtenemos una cierta eficiencia de reacción. Entonces, una de las cuestiones que teníamos era la poca cantidad de datos que normalmente se manejan en un tipo de estos ensayos, ¿no? Que es un ensayo in vitro, de una reacción in vitro. Y la inteligencia artificial, cuando estábamos ya armando este proyecto que les comentaba, la inteligencia artificial utiliza una serie de datos probabilísticos, ecuaciones de algoritmos probabilísticos para encontrar un resultado final. Ese resultado final retroalimenta el sistema hasta obtener un resultado, perdón, como uno lo espera. Entonces puedes ir modulando esta red hasta obtener, en este caso para nosotros era un tipo de reacción. Entonces, una de las preguntas que teníamos era, en biología manejamos pocos datos. Entonces algo interesante del proyecto era, ¿cómo vamos a generar más datos de entrenamiento para los modelos de inteligencia artificial? Esa era la gran pregunta. ¿Por qué? Pues, ¿por qué tenemos poca data? Porque cuando hacemos esas reacciones que he mostrado, cada una de esas cantidades de proteína ha costado tiempo y dinero obtener. Entonces no puedes tener 5.000 reacciones, no es imposible. Es como, por ejemplo, si tuvieras que hacer un experimento, no sé, de ratones y de inmunización, no vas a tener 5.000 ratones. Entonces, pero la inteligencia artificial te pide ese requisito. ¿Cuál es el requisito? Tener gran cantidad de datos, gran volumen de datos. Entonces, algo interesante que se planteó en el proyecto es generar algoritmos generativos para producir mayor volumen de datos. Pero ¿qué utilizamos como insumo para
para esta red neuronal. Entonces, si utilizamos MLP y vamos a utilizar backpropagation para alimentar la red neuronal, para ejecutar la red neuronal, y no tenemos datos, ¿qué vamos a hacer? Esa era la pregunta que tenía. Ahorita les comento un poco cómo resulta. Lo que sí teníamos bastante era este tipo de imágenes. Cuando hacemos digamos, cada una de estas reacciones, tenemos diferentes tipos de imágenes individuales que lo que nos entregan es qué tan probable es la producción de la mezcla de las dos proteínas, ¿no?, en cada una de estas reacciones. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es tomar esta imagen y a partir de esa imagen crear imágenes probables en una especie de juego probabilístico. Es decir, generar mayor cantidad de datos. Estos datos de entrenamiento para generar Big Data en las redes neuronales, para ello utilizamos un algoritmo que recientemente se ha reportado, que es el algoritmo de Kant, que utiliza backpropagation con los datos iniciales de bioconjugación. Estos datos de bioconjugación son ratios molares que nosotros trabajamos, pero esos ratios molares están en forma de una imagen. Entonces, lo que podemos hacer es tomar esa imagen y sus variantes, ¿no?, que pueden ser manejados en cualquier programa de edición de imágenes, para generar una gran cantidad de datos y poder entrenar el modelo. ¿Qué es lo que quiero al final con esta información? Nosotros tenemos aquí varias preguntas. Si estoy mezclando dos biomateriales y estoy obteniendo una concentración del biomaterial final, la primera pregunta que tengo es: ¿cuál es la concentración óptima? Aquí en esta reacción está pasando algo bien interesante. Probablemente, no sé si lo hayan notado, pero este es el producto que yo quiero a partir de la mezcla de estos dos, ¿correcto? Pero ¿qué está pasando en cada una de estas diferentes concentraciones? No sé si lo pueden ver en la imagen. Es decir, este es el colágeno y este es el elastina. Lo mezclo y luego le pregunto a la reacción: ¿se puede producir la fusión? Y así aquí está la fusión. ¿Qué pueden notar de ese ensayo? ¿Sí? Le vamos a la elastina. Sí, esta es la elastina y este es el colágeno. Ya, creo que la banda de colágeno va aumentando su intensidad mientras que la elastina va a bajar. Bien, claro. Hay un como producto, digamos, de elastina en la banda 40 y otro de colágeno, creo que sale 40 y elastina en la banda 33 por ahí. Claro. Y va distribuyendo esa cantidad uno menos aumenta la del otro. Ajá, perfecto. Muy bien. ¿Sí otra cosa se puede ver? ¿Perdón? El fruto va aumentando, dice, ¿no? Claro. Ah, el fruto va aumentando, o sea, parece como que ahí va la reacción mejorando. ¿Qué otra cosa pueden ver? Si yo tengo colágeno y elastina, sí. O sea, según puedo ver, mientras más colágeno, mejor es la reacción. Y si hicimos una falla, la 7 sería la combinación más óptima del balance colágeno. Claro. Una de las razones por que hicimos este proyecto es porque teníamos muchas preguntas acerca del ratio molar. Entonces, Pedro y César, Pedro Toledo y César Ruiz, quienes estaban haciendo este proyecto, decían: profe, o sea, ya párale, o sea, ¿cómo me vas a poner a hacer 1000 reacciones? Hasta llegar a la... El problema de esta, bueno, el problema entre comillas, ¿no? Bueno, lo genial fue que la bioconjugación se produce. Lo no tan genial fue que los intermediarios todavía están presentes en la reacción. Yo quiero agotar la reacción. ¿Qué es lo que esperaría cuando mezclo estos dos? Que solo hay un producto, pero no estén los reactantes de la reacción. Entonces la bioconjugación no se daba al 100%. Entonces, al no darse al 100%, teníamos esa pregunta, ¿no? ¿Es un problema de ratio molar? Y sí era un problema de ratio molar, ¿no? Porque ya después hicimos unos experimentos adicionales para poder agotar los intermediarios, porque los intermediarios no se estaban agotando. Ahora, ¿qué tanta cantidad de experimentos necesito yo hacer para lograr eso? Bueno, pues ya hay un límite
de recursos y tiempo. Y por lo tanto dijimos, bueno, pues vamos a usar herramientas matemáticas, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces, por eso empezamos a trabajar utilizando esta otra estrategia. ¿Ok? Entonces, un poco la idea era esa, ¿no? ¿Cuál es el punto ideal para obtener la mayor cantidad de producto con los intermediarios? Ya hicimos diferentes concentraciones, filtramos uno de ellos, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta data se está procesando actualmente todavía para datos de entrenamiento y que los datos de entrenamiento con inteligencia artificial me puedan decir idealmente cuáles son los ratios molares. Hay tendencias, ya hemos visto que hay tendencias de que un componente es mejor usar una concentración de un componente que el otro y hemos logrado la concentración ideal, ¿no? Todavía esto, estamos en proceso de publicación, ¿no? Y normalmente todavía cuando esté la publicación les voy a contar más a detalle, ¿ok? Entonces, normalmente nosotros lo que utilizamos, este es un ejemplo de lo que hacemos en biología sintética. Seguro un poquito le hablaron en el seminario anterior. Tenemos un sistema, un chasis, y en ese chasis nosotros les insertamos una información genética para obtener algo. ¿Qué podemos obtener actualmente con los sistemas de biología sintética? Que la mayoría de ellos son bacterias. ¿Se puede hacer biología sintética en otros organismos? Pero ¿por qué la gente... ¿Por qué? No me vayan por la moratoria, ¿eh? ¿Por qué? Claro, que no, ¿qué otra cosa? No lo que he escuchado ya antes. La escurita. Ok. A mí me no los organismos organizaciones más Claro. Si yo te presento mi proyecto y tú eres un inversionista, ¿qué me vas a decir? Claro, no, el costo, ¿cómo lo vas a hacer en una planta? Algo así me dirían. Te va a demorar mucho, mejor lo haces en una botella. Entonces, principalmente es el costo. Y, es decir, todos estos proyectos de biología sintética son prototipos. Pero si el prototipo va a llegar a producir algo, pues lo que buscas es que sea rentable, viable, etc. Entonces, el costo no es solo el dinero que inviertes, sino el tiempo que inviertes en demostrar que el producto mínimo viable está funcionando. O sea, ¿cuánto te vas a demorar en mostrar mi prototipo? En sus bacterias te demorarías meses, ¿no? En otros sistemas te demorarías un poco más. Algo también bastante razonable puede ser levaduras, pero en levaduras todo es mucho más caro. Los medios, los sistemas, el escalamiento. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes proyectos, pero básicamente están basados en producción de proteínas y producción de pigmentos. Y aquí, proteínas, hidrogeles, siempre hidrogeles, y también pigmentos. Tenemos una tesis muy chévere que hizo Alejandro Isa acerca de la producción de melanina, ¿no? En bacterias. Entonces, son las cosas principales. Pero ¿qué es lo que tú quisieras cuando estás utilizando a una bacteria para producir algo? Utilizando componentes genéticos, ¿no? ¿Qué es lo que quisieras que la bacteria haga? Son dos cosas. ¿Qué es lo que la bacteria quisiera que haga? Que se produzca lo más posible. Y lo otro es que el producto sea lo más fácilmente cosechable. Lo más posible significa que los componentes genéticos permitan que la biosíntesis o la maquinaria de la bacteria que utiliza se produzca lo más posible. Entonces, el detalle de biología sintética muchas veces es el rendimiento, sobre todo en biotecnología, el rendimiento es la palabra clave. Y lo otro es la cosecha. La bacteria es un buen sistema, pero tiene un problema. La bacteria tiene pared celular. Y la pared celular necesita romperlo. Y es un infierno romper pared celular, porque gastas mucha luz, gastas mucha energía. Tienes que usar prensas, tienes que usar ruptura física o química, y eso
encarece mucho el sistema. Lo ideal sería que el sistema pueda sacar a la proteína o sacar el bioproducto fuera de la bacteria. Eso es lo ideal, pero no siempre se puede. Entonces, por eso tenemos dos componentes. Los componentes genéticos para producir toneladas, luego algo que te permita cosechar rápido. Entonces, en el caso del proyecto de Alejandro, la melanina era extracelular, era maravilloso, porque nada más centrifugabas a tu bacteria y te quedabas con el caldo con melanina. Nada más, bueno, había que hacer unas precipitaciones para sacarlo del caldo, pero ya no tienes que romper a la bacteria. Eso es maravilloso. Eso es algo que es importante considerar. Sobre todo aquí, si tú quieres producir un hidrogel y producirlo a base de proteínas, la proteína va a estar dentro de la bacteria, va a tener que romper. Entonces, ese es un problema. Muchos bioprocesos se inviabilizan económicamente por esa razón. O sea, dicen, no, o sea, sí, más o menos han escuchado que es un bioproceso, ¿no? Es todo el paso para obtener el producto que tú quieres, ¿no? O sea, a partir de producción a gran escala, luego el aislamiento, la purificación, etc. Es un bioproceso. El bioproceso se hace inviable muchas veces cuando tienes que romper a la bacteria. Y si ustedes revisan, muchos de los bioprocesos producen componentes de alto valor. Un anticuerpo, una vacuna, una hormona, algo que cuesta caro para sostener todo el costo de un bioproceso. Entonces, por eso también elegimos estos dos componentes, ¿no? Son muy importantes y no solamente tienen aplicación para el plante, sino también para la utilización en producción de carne sintética, biotitas, etc. Entonces, esa era un poco la intención. Entonces, creamos este sistema en donde tenemos una mezcla, como les mostré. Esa mezcla puede ser bioconjugada y eventualmente obtener un material, ¿no? Entonces, ahí ya les conté un poco el sistema que consiste en la bioconjugación. No voy a repetirlo. Y nada más para reforzar un poco, nosotros tenemos siempre un agente polimerizante. Muchas de las proteínas podrían espontáneamente polimerizarse. De hecho, la elastina forma hidrogeles espontáneamente, ¿no? La liofiliza, le pones agüita y te hace un hidrogel. Pero a veces necesitas un agente polimerizante. Y ese agente polimerizante puede ser también un inconveniente para desarrollar. Entonces, por eso empezamos a trabajar con este proyecto que ya les comentaba. Y cuando tú trabajas con cualquiera de estos proyectos de biología sintética y esas materias, tienes que recorrer este camino, que es un poco tortuoso a veces. Entonces, el arte del proyecto radica en qué vas a producir. Es decir, aquí, cómo construyes tus elementos genéticos, qué bacterias vas a usar, porque no todos Escherichia coli, ¿no? Hay diferentes bacterias, lactobacillus, bacillus subtilis, y tienen que tener en consideración ahora que están hablando de laboratorio, hay algo que se llama, un término que se llama GRAS, GRAS, Generally Recognized as Safe. ¿Qué es GRAS? Es cualquier organismo que normalmente lo utilizamos y lo consumimos. Cualquier microorganismo. Cualquier microorganismo nos comemos todos los días. Levadura. Claro, yogur. Claro, o la chelita. Claro, ¿no? Es generally recognized as safe, ¿no? Entonces, lactobacillus, seguro. Bacillus subtilis es una bacteria agrícola muy segura. Pues no todo es E. coli, ¿no? Puedes utilizar otras alternativas. Y si utilizas GRAS, no hay problema. Si es GRAS. Luego que introducimos los componentes genéticos, hay que seleccionar la clona, purificar, todo el proceso que mencionaba. Entonces, casi siempre utilizamos algo para detectar rápido al componente, o sea, un pigmento, sea un biomarcador. Y luego tenemos que hacer una prueba analítica para determinar las toneladas que debemos producir, porque si no se produce a alta concentración, todo tu bioproceso, y te molestes en seguir, ¿no? Porque si no hay rendimiento, no vas a poder obtener un bioproducto. O sea, esas reacciones que les he mostrado, de colágeno, de elastina, radican en este análisis. ¿Qué es este análisis?
es medir la cantidad de proteína que se produce. Si no es alta, no vale la pena. Entonces, por ejemplo, aquí cuando estás trabajando con ensayos de ese tipo, nosotros normalmente hacemos un ensayo utilizando un competidor. Aquí pusimos un competidor químico, que es el glutaraldehído, que es un compuesto que polimeriza proteínas por una reacción química, pero es tóxico. Entonces, pero nos sirve, nos da la idea de cuánta proteína necesitamos utilizar para bioconjugar, en este caso es una conjugación química. ¿Ok? Luego que logramos producir colágeno y elastina, pues quisimos ver las fibras, ¿no? Hicimos unas micrografías electrónicas, Pedro y César hicieron este análisis. Y es bien interesante cómo se agregan las fibras. Nosotros producimos independientemente de elastina y colágeno, luego lo purificamos y luego los combinamos en esa reacción que les comentaba. Y tienen bastante apariencia de fibras. Aquí es un colágeno comercial que utilizamos como control. Todas estas son micrografías electrónicas. Entonces, al final nosotros lo que queremos tener, luego de que hagamos todos los ensayos, es utilizar dos biomateriales que se puedan conjugar espontáneamente para potencialmente construir una biotinta. A lo mejor la biotinta necesita hacerla viva. Entonces, para poder diseñar, por ejemplo, una matriz para carne sintética o para implantes, como les había mencionado. Entonces, eso es básicamente lo que les quería comentar. Pedro Toledo y César Güeyes fueron los genios detrás de todo esto que les he contado. Ellos hicieron desde su RLE el proyecto. RLE, tesis 1, tesis 2. De hecho, Pedro, yo lo tuve en un PI, ¿no? Antes en PI 1, hicimos un PI 1 que se llamaba Caja de Herramientas, y de ahí lo conocí, ¿no? Y vi su talento. César igual César es un capo como Westerlo. Puede hacer Westerlo con la más atrás tratada, ¿no? Entonces, y Juliana y Luz, que nos apoyan bastante en el laboratorio. Muchas gracias a ellos y gracias a Prociencia que nos financió este proyecto. ¿No tiene alguna pregunta? Sí. ¿Cuánto tuvieron que tener, o sea, cuánto tiene que ser el nivel de rendimiento para todo esto de la fusión de proteína? En el caso de las proteínas, normalmente salen como unos 100 microgramos por microgramo en la reacción individual. Eso para decir que es un éxito. Eso para decir que, digamos, el rendimiento es óptimo para obtener una fusión. Entiendo que, o sea, utilizamos un agente fertilizante. Sí. ¿Qué es un agente fertilizante? En este caso, nosotros queríamos utilizar una matriz, o sea, diseñar para una matriz entre cruz. Esa matriz de entrecruzamiento que forma las fibras que se muestran en las micrografías electrónicas, se tiene que producir cuando el agente entrecruzante combina los dos componentes. Es decir, si el colágeno forma fibras y la elastina debe entrecruzar esas fibras, quiero un componente que una a los dos elementos, ¿no? Entonces, este componente o agente polimerizante son estos péptidos que les pusimos cada una de las colágeno y elastina para que en la reacción de bioconjugación se combinen y puedan formar una fibra más extensa, digamos. Sí. Había mencionado que los hidrogeles también se podían utilizar en los programas, podía crecer. En este caso, yo tengo entendido que se utiliza más la parte del estómago, pero entonces, ¿en qué caso se puede utilizar los hidrogeles, sea como actuadores? Como actuadores. No escuché la última parte. ¿En qué caso se puede utilizar los hidrogeles en exotrajes, que es un dispositivo para rehabilitación? Que utilizan actuadores que estaban. Ok. No, normalmente se utilizan como parches dérmicos. Actuadores, no sé, no he visto. Tengo.
En parches térmicos, ¿no? O reemplazo de piel en heridas, de quemaduras. ¿Más preguntas? Sí, sí, escuché bien, pero sí que era, o sea, lo más difícil era construir un andamio, o sea, no quisiera el andamio bastante. Sí, sí. Claro, cuando se quiere construir un tejido, por ejemplo, el problema que existe con producción de carne en laboratorio. Entonces, se producen las células, pero las células no estratifican. O sea, no hay estrato, no hay parénquima. ¿Por qué no hay parénquima? Porque el tejido que tiene que proveer oxígeno y nutrientes no existe. No existe un material, no existe un material que reemplace la matriz celular. Entonces, ese material está por desarrollarse. Pero actualmente no se puede, no se puede, si quiere hacerse carne de laboratorio que tenga un grosor, esa es la limitación del mismo. Hacer una matriz extracelular, no sé, natural o sintética para poder lograr estratificar las células. Creo que sí, estaría todo el mundo. Muy bien, gracias. Muchas gracias, profesor.